Hola, muy buenas noches. Nos encontramos el día de hoy en el programa matutino de Economía, El Dilema. El día de hoy nos encontramos muy felices porque tenemos a 5 representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor llamada la OPEP, los cuales nos involucrarán acerca de la situación con lo que respecta al tema del petróleo en sus diferentes áreas geográficas. Pero antes de esto, ¿qué es la OPEP? La OPEP es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por la Organización de las Naciones Unidas, gracias a la resolución número 6. La OPEP tuvo su sede en Ginebra, Suiza, entre 1960 y 1965. Después de eso se trasladó a su sede de Viena, gracias a las facilidades que otorgó el gobierno austriaco. La conferencia de la OPEP, la cual es la autoridad suprema de la organización, se compone de delegaciones normalmente encabezadas por los ministros de petróleo de los países miembros. La conferencia se reúne habitualmente en la sede de Viena a las menos 2 veces al año y en sesiones extraordinarias adicionales cuando sea necesario. Los estatutos de la OPEP establecen que su objetivo es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular de petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo del capital a sus inversores. Este cuenta con dos organismos principales, la Conferencia y la Secretaría General. La Conferencia está formada por altos funcionarios que designan cada país, la Junta de Gobernadores en los organismos que lleva el día a día los problemas que afectan la OPEP y preparan la agenda que resuelven los ministros. Y la Secretaría General es el representante legal de la organización ejecutiva y jefe de la Secretaría en esta capacidad que administra los asuntos de la organización de acuerdo con las instrucciones de la Junta de Gobernadores. Bueno, ahora seguiremos con nuestros entrevistados, los cuales nos ayudarán con una breve explicación de su situación en cada uno de sus países. Bueno, muy buenas noches, gracias por su invitación. Yo soy Abdul. Bueno, para empezar, Kuwait es un país árabe situado en Asia Occidental, en el extremo noroeste de la península arábica y en la punta norte del Golfo Pérsico. Y en cuanto a su papel económico, Kuwait es rica y relativamente abierta, con reservas de crudo seguras de 94.000 millones de barriles, que equivale al 10% de las reservas mundiales, donde el petróleo representa casi la mitad del Producto Interno Bruto, un 90% de las exportaciones y un 75% de los ingresos del gobierno. Los precios del petróleo han producido un superávit de 1.7 miles de millones de euros. Mucho gusto, yo soy Berrus, del país el cual oficialmente es la República Islámica de Irán. Mi país ha explotado el petróleo en el siglo XX, donde además de la extracción del crudo y su refinación, también nos hemos preocupado por la elaboración de productos derivados de este combustible. El petróleo es la principal fuente de riqueza de mi moderno país, Irán. Actualmente, Irán posee una amplia variedad de tecnología propia con fábricas de automóviles, tractores y maquinaria en general. Las reservas de petróleo de Irán son las terceras mayores del mundo, con aproximadamente 136 mil millones de barriles. Irán es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo y el segundo de la OPEP después de Arabia Saudita. Hola, yo soy Ayam, del Reino de Arabia Saudita. En cuanto a mi país, debido a que es el mayor exportador de crudo del mundo, el mayor productor de los países de la OPEP y el líder de esta organización, la economía saudí trae alrededor del 45% de su Producto Interno Bruto nominal de este campo, lo que le hace el 19ª potencia economía mundial. Gracias a la demanda de este producto, en julio de 2012 la inflación estaba situada alrededor del 5%, aunque su máximo esplendor fue en agosto de 2010 cuando alcanzó el 6%. La balanza de pagos alcanzó en 2011 los 40.000 millones de riyales saudíes. Hola, yo soy Hugo, de la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela el petróleo es la principal fuente de ingresos, genera alrededor del 80% por concepto de exportación. El país es miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y uno de los principales países productores en el planeta. Lamentablemente, el exceso de petróleo de los años 80 condujo a una crisis de la deuda externa y a una prolongada crisis económica y la inflación llegó al 100% en 1996.
Actualmente la producción petrolera de Venezuela acumula 18 meses consecutivos en descenso. Sin embargo, las cifras reportadas por el gobierno venezolano muestran un ascenso. En concreto, Venezuela tiene un problema muy grave de inflación, provocando principalmente por la escasez de productos básicos, comida, enseres, entre otros, que hace que los precios aumenten. La caída del precio del petróleo, sumado al asistencialismo y a la inflación, han propiciado una crisis humanitaria. Bueno, muchas gracias. Ahora damos por terminado nuestro programa. Muchas gracias a nuestros entrevistados. Para terminar, podemos evidenciar dos conceptos concluyentes de este programa. El primero con los países productores de petróleo, que a la larga la bendición de tener la gran riqueza del petróleo se les ha convertido a estos países en una desgracia, dado que se concentran en solo la producción de petróleo y no en la diversificación, lo cual genera que cuando haya crisis mundial de este producto, estos países se vayan a la quiebra. Otro aspecto negativo es que sufren la ambición de las grandes potencias, las cuales buscan las peores formas de apoderarse del petróleo, como son guerras, bloqueos económicos, lo cual genera crisis humanitaria en estos territorios, los cuales pasan en muy poco tiempo de estar en una economía fuerte a estar con problemas básicos como no poder sostener la alimentación básica de sus ciudadanos, como en el caso de Venezuela. Por otro lado, que tiene que ver con la OPEP, en primer lugar, la OPEP mantiene el foco en el incremento de la demanda del petróleo como un factor para soportar su decisión, buscar las mejores vías y medios para asegurar la estabilización de los precios en los mercados internacionales con miras a eliminar las fluctuaciones perjudiciales e innecesarias y proveer a las naciones consumidoras un suministro de petróleo de un eficiente, económico y regular y un entorno justo de capital para las inversiones de la industria petrolera. Muchas gracias.